El juego es el instrumento que prepara a los niños a la vida adulta. Hoy vuelvo a conectar con la esencia de eso que me llevó a poner el foco en difundir la creatividad y aportar, por supuesto, en el camino de hacerla más visible para el desarrollo humano. Hoy comienza un viaje que pretendo continuar, en esta ocasión, desde un nuevo punto de encuentro, la creatividad y la terapia del juego. Y para hablar de este asunto me acompaña una persona que sabe mucho de esto, un personaje, muchos al mismo tiempo, un sabio creativo que además de terapeuta y apasionado de la creatividad, es un gran filósofo educacional. José Carlos Soto, un emprendedor que ha sabido dar la vuelta a algo cotidiano, convertirlo en algo mágico y ayudar a otras personas con su magia. Y claro que sí, quiero hacerle alguna que otra pregunta, como por ejemplo, ¿qué conexiones podemos entender entre el sentido del humor y la creatividad? ¿Qué habilidades se desarrolla con esto de jugar? Y sobre todo, si nos puede dar unas pistas sobre su técnica para sentirse genial, sería estupendo. Pero vamos, no te aseguro de que pueda contestarnos a lo que le preguntemos. En cualquier caso, te adelanto que sus respuestas nos van a dar mucho de qué pensar. Ahora sí, no te entretengo más, yo también tengo ganas de escucharlo. Así que, vamos a ello. José Carlos Soto, muchas gracias por estar aquí y por acertar nuestra invitación a esta nueva edición de Creatividad Invisible, un programa en el que, bueno, al igual que el año pasado, en la temporada pasada, pretendemos hacer la creatividad, pues eso, más visible, llevarla de los mundos del diseño, el marketing y la comunicación, de las industrias creativas y acercarla hacia lo cotidiano, hacia esa creatividad natural, esa creatividad personal y todo lo que rodea a este ámbito. Por supuesto, parte de este interés es invitar a otras personas a inspirar, ¿no? A que vean es cómo otras personas como tú, en este caso, llevan esa creatividad y sobre todo la aplican al campo del crecimiento y del desarrollo personal. ¿Por qué no? ¿No? Porque al final de eso se trata, de poder crecer como humanos. ¿Mm? ¿Cómo estás, José Carlos? Bien, muy bien. ¿Eh? Y ahora mucho mejor. La verdad es que me encanta que poder exponer toda esta parte creativa que pones con el tema del juego también, que es El donde yo me juego, dedico, el juego. el juego creativo. Y la verdad es que para mí la creatividad ha sido pues eso, he descubierto mi vida a través de ella. Y ahí Qué voy. bueno, qué bueno. Pues mira, aquí esto va a pasar, ¿no? Hemos venido a jugar, hemos venido a Ujú, jugar. Es el primer episodio de la temporada. ujú. Qué mejor manera de arrancarla que jugando. Así que nos lo vamos a pasar fenomenal. Fíjate Sí. que lo había planteado hablar del humor, pero le vamos a dar una vuelta, creativamente. Vamos a eso, a divertirnos con este, como has dicho, creatividad, juego creativo. Juego creativo, Pues sí. vamos a ello. Quiero compartir con la audiencia que nos conocemos de hace mucho tiempo. Nuestros destinos se han separado un poquito por temas territoriales. Tú estás en Málaga, Sí. yo en Ujú, Valencia, pero bueno, llevamos mucho tiempo trabajando, compartiendo haceres ujú. en temas de social, ¿no? De ayudar a gente, motivarlos, que aprendan estas habilidades Ujú, que van más allá de las habilidades técnicas, lo que ahora ujú. llaman y llamamos soft skill, ¿no? Las habilidades blandas. Que por cualquier cuestión cada uno nos ha tocado trabajarla y bueno, pues nosotros hemos ido tirando hacia ahí, ¿no? Sí. En este punto, cuando decidí volver a retomar este programa, casualmente en dos entrevistas, en un programa que tenía anterior, que Mm, Armero Co, en el que filosofábamos también sobre el desarrollo personal, el último episodio con José García y otro anterior con Manolo Torán, en los dos casos surgió el tema del humor, del juego, ¿no? Del self-help, de aprender de una manera, bueno, pues agitada positivamente. Y entonces mm. dije, pues es que no tengo más remedio que empezar con una persona que yo conozco. Así que arrancamos. Arrancamos. Eh, Porque para que la gente te conozca un poco más, ¿no?
¿Por dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, por Málaga, ¿vale? Pero ¿qué estás Sí, por haciendo Málaga, ahora? ¿Qué sí. estás haciendo ahora? Pues mira, al tanto de lo que tú has dicho de arrancar, pues Ujú. tengo esto. ¡Toma ya! Toma ya. Esto es una llave creativa que sirve para arrancar, ¿vale? Ah, Que yo recuerdo, bueno, pues eso, la parte en la que eso es lo que estoy promocionando, lo que es la metroflexia. 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 Entonces, como puedes ver, es una figura que es una llave, ¿vale? Que es una llave que yo digo que es la llave creativa, que nos permite unificar la parte creativa, la parte lógica y la parte de habilidad social. Qué bueno, qué bueno. Entonces va integrando esos tres aspectos que yo me di cuenta que empezó como un juego, esto que empieza, porque todo empieza como un juego, una propuesta de ¿Cómo juego, no? ¿Cómo no? correcto, y termina convirtiéndose en algo que termina, bueno, la pasión la pones tú, pero termina por ser algo diferente a lo que tú empiezas, y eso es la creatividad. Mm. Empieza. Ese- En esa dinámica de juego, ves que si lo pones con niños, o sea, siempre tienes que poner la prueba. Yo trabajo, o sea, juego con niños, investigo con ellos, porque eso te lleva a que si funciona con los niños, funciona con los adultos. Cosa que qué no es bueno. al revés, si funciona con el adulto, no siempre funciona con un niño. Me encanta, ya con esta frase, vamos, la vamos a poner en grande, ¿eh? Me Sí, eso encanta, es. me mm, encanta, me encanta bueno, planteo a la audiencia también que estamos en online y es muy posible que nos solapemos en algún momento determinado. Nosotros tendremos paciencia y la audiencia también. Eh, Me encanta Metroflexia, además también voy a poner los enlaces en la descripción y en el documento, los documentos que ponga al lado porque mm, cuando lo estuve viendo y estuve investigando, me parece fantástico cómo con una pieza tan sencilla y tan romántica, con un metro de madera de carpintero, que me mm, apasiona, te digo, como fetiche, cómo has mm. podido dar la vuelta y cómo activar esa imaginación, cómo activar esa manera de ver cosas donde se supone solo en una mente, eh, no Definida. sé, X. Sí, viene, perdona que te Sí, diga, pero claro, viene a ser un poco lo de la definición. Cuando una sí, cosa está definida ya no hay creatividad. ya no hay creatividad, exacto. Entonces, exactamente, es necesario, ¿vale? En la parte creativa siempre pensamos, no tiene que estar reñido lo lógico con lo creativo. O sea, lo que Claro, es definido con lo creativo llega un momento en que, como decía Picasso, se puede decir que un cuadro no puedes decir que lo ha acabado, puedes decir no lo toco más, ¿vale? eso Entonces, es. tú defines un lápiz, pues esto es un lápiz. Ahora, es un lápiz mientras que escriba. Cuando el lápiz no escribe, no es un lápiz. Bueno, también puede ser escribiendo. Dices cuando está haciendo la función de escribir. Claro, Ah, exactamente, por eso es la función. ah, De hecho, un poco, supongo que luego ya a lo mejor ya iremos introduciendo una de las cosas que estoy descubriendo con la metroflexia, y hoy, por ejemplo, está en clase con niños, y, ah, o sea, y se queda muy claro, es la función y defunción del objeto. de función del objeto. Me Sí, encanta. Esto, Vamos, yo ya sabía que esto iba a prometer, pero yo creo que no tenemos tiempo suficiente. no, no, bueno, yo intentaré ponerlo y decirlo porque, claro, todo es muy extenso, ¿no? Y muy intenso. Muy Eh, intenso. Me y encanta. llegas a un fractal. Y llegas al fractal, que para mí un poco el metro es como. El metro plegable es ese fractal. Qué bueno. ¿Qué es el fractal? Que sería en la imaginación? Yo invito a que quien. Aladino y la lámpara. Todo sale de algo muy pequeñito. El bolso de Mary Poppins, el bolsillo de Doraemon. O sea, todo se expande y al final termina recogiéndose. Y la experiencia creativa es lo que hay en medio, ¿no? Qué bueno. Y con los niños, yo la suerte que tengo, y me considero muy afortunado, es el hecho de desarrollar esa creatividad con niños, en el juego. Qué bueno. No sé si preguntarte cosas o dejarte que hables. Porque Bueno, tú ve, vamos. ve, ve ve marcándome porque si no me pasa como los niños que me pierdo, que me voy, que me voy, que me subo. Claro, no, hoy no hay marcajes, hoy vamos a ser los dos niños. Ya te dije Vale, sí. que la idea de, sobre todo, permitirnos el lujo en un programa que hacemos nosotros, si estamos conversando nosotros, pues poder Mm, hacer lo que realmente, bueno, pues eso, buenamente nos divierta. Y, mm, y también en esto de metroflexia, te digo, me encanta. Te voy a lanzar una historia que me viene a la cabeza sí. y que tiene que ver con los carpinteros, que antes le he comentado
una historia que es, no sé si sabes el dicho que de los carpinteros, ¿no? No el de no el de la cerveza, sino el de mide 2 veces y corta una. Correcto. Me parece muy interesante cómo el metro podía ser mide 2 veces, crea una, ¿no? O sea, piensa 2 veces, con el metro crea Y, una, me parece, y o vas crea a, muchas. Se le llama es el metro plegable porque de hecho una de las cosas que tenía en Metroflexia, que estoy ahí, voy anotando, porque las ideas creativas buenas son las que piensas y crecen como los árboles. Muy bien. Entonces, cuando tú tienes una idea que puede ser muy buena, pero te limita, te limita, te limita, más vale que lo dejes. O sea, y pasa otra. Porque en la Metroflexia un poco lo que me ha sucedido ha sido eso. De hecho, eh, fui a la etimología de lo que es simple y Sí. complejo, porque yo os he dicho que la metroflexia es simple y compleja al mismo tiempo. Entonces, la etimología de la palabra simple es sin pliegue. Sin pliegue. Sin pliegue, ¿vale? Entonces empezamos una cosa simple, sin pliegue, y de lo simple a lo complejo, que es complejo es con pliegue. Bien. Entonces, Madre mía, madre mía, madre mía. sí, Aquí vale, vale, estamos hablando ya ahí queda eso. material, es decir, de función, función, la definición, no definición, los pliegues. Contenido va a surgir, ¿eh? Va a surgir y está surgiendo ya. En relación de este contenido y de estas frases que me parece que van a surgir un montón, no sé si voy a tener tiempo, van a tener tiempo, la audiencia ya está tomando nota. Hay una frase por ahí que me encanta, que también tienes por ahí en lo que comunicas, ¿no? Y toda expresión causa una impresión. Sí, ¿Cómo está eso? porque estamos en una sociedad como muy unidireccional. Ja. ¿Vale? Entonces solamente hay una dirección donde yo siempre me ha gustado ver ese doble sentido, y siempre me ha gustado jugar con el doble sentido, No lo donde parece, no lo parece. no lo parece, ¿verdad? Pues en ese doble sentido, que de hecho la comunicación que estamos teniendo tú y yo es de doble sentido. Eso es. Siempre se dice que en el teatro no es el mejor actor el que mejor expresa, sino el que mejor escucha. Entonces, tú estás escuchando al mismo tiempo que tú vas mostrando. De hecho, cuando un acto creativo es tú muestras tu objeto, tu producto creativo y luego, si no ves una devolución de la gente, no hay comunicación creativa. Claro, Entonces, claro. tiene que haber una... Entonces, la palabra expresión e impresión viene sobre una presión. De Una hecho, la presión. palabra emoción es de movimiento y viene un movimiento que responde a una presión. Entonces, frente a una presión, y esto también me viene del tema de teatro, cuando veo, también como terapeuta de juego, veo que lo que el ser humano tiene dentro en el juego es una liberación, una expresión sobre una presión que hay, pero al mismo tiempo te queda una impresión, que eso es lo que, como una imprenta, ¿no? La presión es la que imprime, pero es lo que tú quedas, que es como lo negativo. El negativo que se llama que no es negativo, que es la parte que compensa. Si no hay negativo, no hay positivo. Sí, aquí hay un Y, juego muy interesante que yo lo planteo también con la gente que juego, también que juego, y siempre juego el tema este del hueco, ¿no? El ver el pato o conejo, ¿qué ves ahí, no? ah, Pato o conejo. uh-huh. Y lo interesante que al final es poder ver las dos cosas a la vez, pato y conejo al mismo tiempo. Eso te voy a hacer un juego con el metro, Venga, ¿vale? hagámoslo. Vamos a jugar, ¿vale? Venga. Vamos Mm. a jugar, ¿vale? Entonces, esto que tenemos aquí, yo empiezo primero preguntar a la gente qué te sugiere. Ahora ya sabes que es un metro. ¿Vale? Me sucedió en un caso en el que fui a una clase, normalmente siempre le pregunto a los niños, ¿qué te sugiere esto? Y bueno, me dicen, una caja de chicles, un pendrive, un diente, todo sugiere. Entonces, hay que estar abierto. Una vez que se me ocurrió preguntarle primero a la profesora dijo, 1 metro, y ahí, ¿qué pasó? Todos los niños decían 1 metro. O sea, el sistema Mm. está a la El respuesta. sistema. El sistema es de respuesta correcta. Este es el sistema de examen. Tienes que decir la respuesta correcta según la creatividad, pueden haber infinitas. ¿Vale? Siempre hay una... Entonces, con la metroflexia, una de las cosas que yo estaba ahí, digo, bueno, ¿cómo puedo mostrar? Porque yo digo, no solamente hay que mostrar, sino hay que mostrar Me y encanta. demostrar que esto
Es posible. Entonces yo Sí, digo, Fresia, tú tienes este elemento que sí. empieza primero con lo lógico. Y entonces dice, bueno, pues si primero empiezas, dice, esto es, se ve el 1, Ujú. ¿vale? Tenemos un 1. Y puedes hacer todos los números que tú, ¿vale? Aquí tienes el 5, pero tienes el 2. Ajá. ¿Dónde está? ¿No? Y luego cuando vamos llegando haciendo números, digo, bueno, aquí ¿qué tenemos? Lo voy a poner por la parte de los números. Digo, ¿vale? ¿Se ve el 6? O así. El 6, ¿no? Ahora se vería el 6. Entonces yo digo, hay un momento, como lo que tú dices del patio del conejo, en que el 6 va a desaparecer. Y yo hago así, y el 6 ha desaparecido. ¿Vale? Tenemos el 9. ¿Qué Ajá. sucede? ¿Vale? Entonces hay un momento, que eso también está estudiado por el tema, que son los 45 grados en los cuales le digo a la gente, dice, ve, cuando desaparezca el 9, me lo dices. Vas a decir, ya. Entonces ya aparece un caracol, por ejemplo, ¿no? Y en el tema de los números, que yo ahí lo llevo, y aquí tenemos un 4. ¿Vale? Entonces yo digo, si le doy la vuelta, el cerebro, ¿vale? Va a decir que tenemos aquí una silla. Entonces hemos pasado de la parte lógica del hemisferio izquierdo a la parte creativa del hemisferio derecho. O sea, es decir, lo que estamos haciendo con la metroflexia es girar los dos hemisferios. O sea, ir haciendo, vamos haciendo y empiezan a surgir cosas, pues como un avión, una T. O sea, esto de momento tenemos la parte lógica, que empiezan a ser códigos, letras, números, símbolos, o sea, toda esta parte que es un código que tenemos asociado a nivel social. O sea, Que tenemos simplemente definido. tenemos definido, exactamente. Entonces, en esa definición, para entrar en la parte creativa, tenemos que salir de esa, por así decirlo, mezclar lo creativo con lo lógico. Vale, entonces, si yo tengo 4 más 1 en metroflexia, tenemos un caballo. Me encanta. Sí, Entonces, ya os decía yo que esto de la metroflexia tenía tirón. tiene tirón. Entonces, simplemente decir, tú ahora ves el 4 aquí. Si te Si esfuerzas, haces el ejercicio, ves el te 4, haces ves el el ejercicio. 1. Correcto. Entonces, tú vas haciendo. Entonces, a partir de aquí, empiezas a ver gente que yo ya he ido descubriendo que no tiene esa imaginación. O sea, le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo cuando tú le das la vuelta al 4, ven una H y siguen viendo códigos. Qué Entonces, interesante. eso es una de las partes donde hay gente que va en la lógica, y nos engañan con el tema de imaginación. Entonces, igual que yo he ido, o sea, sí que hay una parte donde sí que puedes fomentar la creatividad. ¿Por qué? Porque todos los niños están investigando con un metro, un mismo elemento. Qué bueno. Uno para todos y todos para uno. Felicidades, tío, porque es un ejercicio muy práctico, muy básico, que has traído muy bien, ¿no? En esa pedagogía, esa creatividad del juego y enseñar desde el juego, que ¿Mm? ahora vamos a investigar sobre el asunto, ¿no? ¿Mm? Y cómo lo haces de manera sencilla y cómo explicas, cómo nos has hecho en nada, unos minutos, una clase magistral en cómo llevamos lo definido y el código hasta lo abstracto, hasta lo imaginativo, ¿no? Cómo estamos ¿Mm? pasando en esos niveles con algo que vale para medir, entre otras cosas, ¿eh? Sí, sí, y está muy definido para... Y luego al final siempre termino diciendo, también vale para medir. Me encanta. Escucha, pues antes de meter en materia, José Carlos, te voy a poner en otro aprieto. ¿Mm? Vale. ¿Vale? Entonces, el otro día hablando contigo para generar esta cita, ¿Mm? te dije, oye, alguna pregunta y me hiciste una pregunta. Te la voy a lanzar. Vale, lánzala. ¿Vale? Te la lanzo. Vale. Me dijiste, ¿cómo puedo ser yo mismo si no me gusta hacer lo mismo? Sí, es algo que la parte esta inconformista, curiosa, que por eso me identifico tanto con el niño, ¿no? Con el mundo de la infancia, porque toman esa, primero emocionalmente, esa pasión cuando hay un reto que se rompe. Venga, va, por otra, ¿no? Si estamos, hay una parte saludable y sana, como en la naturaleza, el pájaro cuando la naturaleza le derriba el nido, se pone a hacer otro. O sea, tendríamos que aprender mucho más de esa resiliencia, de esa capacidad de sobreponerte. Entonces, me tengo que ir cuestionando a mí mismo constantemente.
sea, no tengo, como dice, no te fíes del que tenga la verdad, fíjate del que la está buscando. Qué bonito. Entonces, Pues sí. cada vez, y eso te lo permite con el tiempo, huyo más de las verdades absolutas. De lo absoluto, de lo definido, entiendo que está ahí porque es una cuestión cómoda, que entre tú y yo pues hay este código, lo Ah, establecemos y es así, pero eso se va modificando como una relación, como tu propio progreso personal, como la edad, no somos niños constantemente. Entonces, en cualquier momento me dejo sorprender por si algo, y de hecho los niños para mí son maestros, o sea, es que yo lo he dicho, hoy he ido a clase con niños haciendo metroflexia y digo, es que me llevo más de lo que traigo, siempre. claro, siempre, Porque en cuanto dejas al niño que vaya investigando y vaya haciendo, es bestial. totalmente. Vamos, no sé, me dejas unas frases y unas cosas que, 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 que bien, bien, vamos bien, vamos bien. Mira, la pregunta que he hecho desde el principio de la serie y no podía ser menos en el primer episodio, Mm. que ya has dicho alguna cosita, pero me gustaría que le dedicaras solo una contestación para ella que se lo merece. ¿Qué es para ti creatividad? Creatividad es el alma en juego, El alma en juego. Ahí lo dejas. sí, el alma que está jugando. O sea, el alma, porque realmente dice, ¿existe el alma? Digo, sí, ¿dónde está la creatividad? El alma se expresa y el alma lo sabe. Y todos lo sabemos, pero mm, a veces como que no nos da un poco de reparo hablar de eso porque nos parece como nos da mucho respeto. A mí siempre me ha dado mucho respeto, pero cada vez lo tengo más claro porque no hablo de mí. Lo hablo cuando un niño empieza a su necesidad, y más como la terapia de juego, ¿no? Primero empecé como el tema de ver problemas de niños que tenían problemas de expresión, problemas emocionales, y te das dando cuenta de que en principio me dicen, el niño en el juego muestra su conflicto. Entonces, ¿quién está teniendo el conflicto? El alma. Qué bueno. Y creo que cuando uno está creando y está en ese estado inmerso de catarsis, es que es catártico. Entonces, en esa catarsis es cuando viene la transformación. Y eso ya nos lo han dicho desde atrás. Claro, Creo que es una catarsis para el alma. claro. Y José Carlos, insistiendo un poco más en esa conexión, que quería haber planteado sobre el sentido del humor, pero ya te digo, paso. Nos vamos a terapia de juego que me parece más interesante, que para eso está, ¿no? Para ser creativos y virar. ¿Qué otras Bueno, humor, conexiones? perdón. Ay, perdona, es Sí, cuando el sí. tema del humor viene del tema de los humores, ¿no? De Hipócrates, Sí, que viene a ser las emociones. El buen humor es tener un buen estado claro, emocional claro, claro, claro. necesario. Necesario. Sí, pero me interesa más esa reflexión que estás haciendo Mm. sobre la terapia del juego y el juego, porque creo que, vamos, me parece que es una línea que nos va a dar juego, ¿eh? Nos va a dar juego. Entra a juego, entra a juego. Entonces, reconectando, recalculando y volviendo a coger la distancia, el metro Mm. entre las relaciones de esa terapia del juego y la creatividad, ¿qué más conexiones haces? ¿Nos has dicho alguna más? Conexiones, bueno, está la parte emocional, Ujú, que es una parte muy importante, que de hecho la emoción, el movimiento a nivel ujú, emocional, la parte creativa, que es donde yo sí que un poco diferencio cuando llega esa creatividad entre creatividad y fantasía. ujú. O sea, en medio de las dos, entre la creatividad y la fantasía, está la imaginación. Imaginar, imaginamos. Ahora, ¿cuándo es creatividad? Cuando la imaginación lo conviertes en algo que es útil, creativo, que te sirve, que te resuelve un problema. ¿Cuándo es fantasía? Cuando la estás usando para esconderte, para procrastinar, para como en el tema de la fantasía, los niños fantasean, meten en la fantasía lo que no son capaces de problemas que no saben resolver, entran en la fantasía. En la terapia de juego sale la fantasía. Y por experiencia, al final es como quitar ese velo de fantasía y hacerlo en creatividad. Y es cuando entonces el juego ya empieza a ser un juego sano. Entonces, cuando el niño no está, de alguna manera, no se está comportando a razón de cómo nosotros esperamos. Porque yo creo que a veces hay que poner muy claro ese punto. El niño no se porta mal, no se porta como tú esperas.
porque yo no digo que las cosas... Ojito, ¿eh? Ojito con eso. Ojito, ojito. El niño no se porta mal. El niño no se porta mal porque creo que hay que observar, yo cada vez lo tengo más claro, hablo con padres, madres, y yo soy como el abogado del niño. Digo lo que el niño quiere decir a través del juego. Entonces, cuando nos permitimos que el niño pues pueda estar sufriendo un tipo de violencia pasiva o activa, porque casi como decíamos, ¿por qué hay niños hiperactivos y no hay tantas niñas hiperactivas? Porque Qué el niño, curioso. fisiológicamente, el niño va hacia afuera. O sea, por el tema hormonal, y la niña la violencia va hacia adentro. Hay más niñas anoréxicas, o sea, la niña sufre la violencia hacia adentro. Entonces, hay una violencia social que el niño sufre, que parece que somos cómplices. Yo creo que el hecho de, pues como diría, hay un tipo que se dice consola, digo, vamos, el niño con la consola no está jugando, está entretenido. Un concepto. Qué No bueno. diferenciamos juego, entretenimiento o apuesta. Que yo, una de las cosas que yo digo, casas de juego, no son casas de juego, son casas de apuestas. Genial. Ahí no se va a jugar. Genial que traigas esto a colación, sí. Sí, porque al final hay que, muchas veces el lenguaje nos ayuda a entrar en cierto tipo de trampas Sí, que no sí. nos ayudan a ni ser No, creativos ni a desarrollarnos. no, no, no. Creo que las cosas llamarlas por su nombre. Yo no estoy diciendo que la gente no apueste, pero tienes que tener claro que jugar no es ganar o perder. No es un juego, es una apuesta. Un juego es aprender o desprender. ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Escucha, tenemos que hacer algún tipo de diccionario juntos, de palabras, porque en tu ambigüedad de léxica y mi dislexia la podemos liar parda. Escucha, otra cosa que también me genera mucha curiosidad que nos digas, ya has dicho alguna, pero yo voy a hacer hoy el papel del abogado del centro, Sí, 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 sí. Para intentar traer cositas de las muchas que dices y poner el acento en alguna de ellas, ¿no? Mm, ¿Qué aporta la manera que tienes tú de jugar esta Metroflex con Metroflex y con otros proyectos que también he visto mm. en el desarrollo personal? Sea en el niño, que ya hemos visto, pero también en el adulto. ¿Qué aporta? Pues mira, la primera que me viene a la cabeza cuando yo empiezo a hacer sesiones de metroflesia con niños, primero es la adquisición de paciencia. 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 Yo digo a los niños, tenéis dos opciones, o tener paciencia o esperar. ¿Vale? Entonces, la historia dentro del juego, hay mucha ansiedad en general en los niños, pero en los adultos también. Ay, Entonces el niño, es mucho más fácil, un niño en 2 sesiones ya aprende a tener paciencia. El adulto somos más duros, ¿no? Somos claro. más... Entonces, este metro, como puedes ver, por un lado tiene la marca, Metroflexia, y por Sí, otro lado está en blanco. Entonces, la dinámica consiste en que cada niño se le asigna un metro, que él tiene que rotular con su nombre, personalizar. qué bueno. Entonces, cuando empieza la dinámica es yo les pongo a los niños el metro delante de la mesa y yo les digo que les voy a dar envidia sana. Antes de nada, y se quedan los niños y dicen, pero ¿hay envidia sana o buena? Y digo, sí, la envidia sana, la buena, es la que yo te enseño el objeto, pero luego te lo dejo. La envidia mala es la que yo te lo enseño, cómo hacer consumo, y no te lo doy. No meten envidia mala. Yo eso también lo voy hablando con los niños. Entonces, esa envidia sana es la que hace que tú tengas paciencia. Entonces, cuando el metro se pone delante del niño, con el nombre boca abajo, les digo que no pueden tocar el metro hasta que todos tengan el metro. O sea, primero, prueba número 1, estamos en una sociedad muy competitiva donde soy yo, soy yo, soy yo y nadie más que yo, nadie más que yo. Entonces, aquí en este caso, cuando voy repartiendo los metros, el más ansioso, que es al primero que se lo pongo, para que le cueste más, porque lo ves, le digo que mira a ver a quién le falta. Porque normalmente se tienden a corregir estas cosas, se tienden a corregir como no lo toques. Y yo digo, ya le hemos fastidiado porque le vas a decir lo mismo que la psicología inversa, ¿no? Entonces al niño le tienes que dar, yo digo, una misión. La misión es que vas a estar pendiente de quién le falta. Y el niño este, que tenía tanta ansiedad, al final está pendiente de a quién le falta. Entonces este es un camino que vamos todos juntos o si no, no llegamos. Ujú. Y entonces es mucho más... A partir de ahí los niños al final se convierten en aliados y entonces están pendientes. Vale, ¿cuándo hay que coger el metro? Y empiezan todavía la siguiente es, cuando lo digas tú, digo, no, cuando lo tengamos todos.
El poder debe de estar al servicio de todos. Ese es el verdadero poder. Qué bien. ¿Qué otras habilidades? Porque hay mucho, ¿eh? Bueno, Hay tienes, mucho, ¿eh? esa es Hay mucho, la mucho. primera que me ha surgido, pero tienes la parte psicomotriz, psicomotricidad gruesa, psicomotricidad final. De hecho, hay una parte que está la parte de letras, números, la parte lógica, la parte creativa, y luego llega un momento que hay una que a mí me gusta mucho, que es la del equilibrio. O sea, tú este metro lo despliegas, haces lo que llaman la M, les encanta a los niños. Cuando yo digo, el niño más inquieto, cualquier niño, el más inquieto, que están diagnosticados por hiperactivos, es ponerle el metro aquí y el niño queda en equilibrio. Entonces, realmente lo que yo digo, lo que buscamos las personas no es una medicación que a mí me quite esto, que es lo que tendemos a quitar, que es lo que haces en la balanza, es poner más peso, poner más peso. Lo que buscamos es un equilibrio. En el momento que el niño inquieto tiene el equilibrio desde fuera, porque de dentro no lo tiene, pero cuando ya lo tiene fuera, llega un momento en que la frase se convierte en no pierdas el equilibrio. Claro. Y eso Entonces, se lo está diciendo de alguna manera. claro, lo está diciendo. Entonces le pones una prueba que es decir, ahora tienes que ir de andar de aquí a allá sin perder el equilibrio. Entonces, en muchas cosas, no lo tires, no sé qué, son muchas acciones que al final lo que hacemos es dar tantas pautas que al final no sabemos, como si nos metieran a jugar al fútbol la primera vez, estaríamos cometiendo faltas constantemente en cualquier juego de reglas. Entonces, a los niños los vamos metiendo en ese tipo de reglas que tienen que ir aprendiendo a base de pit. ¡Pip! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Y entonces llega un momento, está expulsado y no te has dado cuenta. Entonces, creo que al final tiene que haber ese espacio transicional, ese espacio que permita que tú aportes, como yo digo, hay que descubrir el don. Si tú eres, por ejemplo, en la metroflexia, empiezas a ver que hay niños que, como es el mismo elemento, ¿quiénes son diseñadores? De hecho, es un detector para niños que son diseñadores, niños que son genios, niños que son científicos. Hay unos que le van por la parte de investigación. Entonces, eso es lo que permite. Y ningún niño va a decir que su pieza es mejor que la otra. Por ejemplo, yo le digo, vamos a hacer un 6. Yo puedo hacer el 6 de una manera, pero todos los 6 valen. O sea, con que hagas la figura, ya está. Entonces todos los niños se encuentran dentro de sus posibilidades que lo han hecho. Y eso creo que hace falta y mucho. ¿Qué lecciones nos dan los niños, eh? Grandísimas. Sí, Y conectando también con todas estas, pues también ahí surgen emociones, ¿no? Y hablabas también al principio del tema este de la emoción, ¿no? La presión, la emoción que imprime algo sí. ahí, ¿no? Que empuja. ¿Qué, qué, qué emociones o qué conexiones emocionales, aparte de las que estás haciendo, ¿no? El equilibrio, la serenidad, ¿no? ¿Qué Mm. otras conexiones, emociones crees que se pueden trabajar desde ese juego, ¿no? Ese juego creativo. Pues yo es que para mí las emociones en el tema del teatro las asocio a la parte de la naturaleza. Primavera, Ajá. verano, otoño, invierno. Venga, venga, vamos por Entonces, ahí, ¿por qué no? vamos por ahí. Venga. Entonces, la naturaleza tiene una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Entonces, la emoción de la primavera es y yo digo que hay 4 tendencias de movimiento, que es hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Ujú. La primavera es la ternura, que es la emoción que te va hacia adelante. Es una de las emociones que está como muy, parece que el amor, no es el amor. El amor es la que lo envuelve todo. Cuando haces las cosas, hazlo con amor. Siente tristeza con amor. Siente esto y lo haces con amor, que es como el huevo que envuelve a todo. Y las emociones es como la yema, ¿no? El amor sería como la clara que está envolviéndolo todo, que te protege, que te quiere, que te cuida, la madre tierra, o sea, toda esta parte, la célula. Y las emociones es lo que va vibrando. Entonces, hacia adelante es la ternura. De hecho, cuando ves un cachorro o algo que quieres, vas hacia adelante. La Ujú. alegría es la que te lleva hacia arriba, que esa sería el verano. La tristeza es el otoño que va hacia abajo. De hecho, yo no digo que estoy triste, yo estoy otoñal. Y es necesario perder, es necesario perder. No estamos, cuando decimos que, yo digo, la parte de, tendríamos que hacer hemoterapia, por ejemplo, Hemoterapia, hemoterapia. hemoterapia, porque la risoterapia está muy bien, yo siempre lo he dicho, pero no puedes hacerlo todo desde una eterna primavera. Hay gente que está en una eterna primavera, pierde.
pierde. Sé tristeza, porque si no hay una pérdida, si no tenemos, porque como estamos en una sociedad, y eso es algo que, donde el tema de consumo es la pérdida, ¿cómo se solventa? Comprando y adquiriendo otra cosa. Y eso creo que nos hace que no cerremos el ciclo de las emociones. Y el miedo va hacia atrás, que ese sería el invierno. Entonces, la rabia, que se considera como una emoción, simplemente es la emoción que no sale. Entonces, ¿cuándo sientes rabia? Cuando te haces una idea de algo que te haces una idea de algo que hace una excursión, pero te dicen que no y te entra rabia. Cuando tu equipo estás viendo un equipo de fútbol y no mete el gol, sientes rabia. O sea, la rabia es ¿cuándo sientes rabia? Cuando tienes miedo y ya no tienes más remedio que enfrentarte, lo llamas valor, que realmente el valor es el miedo con rabia. Entonces, la rabia al final lo que hace es resignificar creativamente, es convertir esa energía, canalizarla hacia algo creativo emocionalmente y creativamente. Te quedas sin palabras. Bueno, de ahí salió lo que era la técnica de la metroflexia. Yo digo que es una técnica genial. Pues mira, te quería preguntar sobre eso, así que ya que lo sacas, Ah, que vale. claro, es que es una cosa que me parece muy potente, ¿no? Esa idea que tienes de la genial, de lo genial, ¿no? Y además como eh, creo o pienso que has Ajá. explicado de una manera genial para mí el tema de las emociones, desarrolla un poco más esa idea de tu técnica de la genialidad. La genialidad, pues la genialidad Ah, viene como, de hecho de decir, yo siempre digo a la gente, ¿cuándo es la última vez que te has sentido genial? O sea, no feliz, no contento, sino genial. Genial es pleno, pleno. pleno. O sea, que sientes pleno y vacío. La plenitud, hasta el vacío, puedes sentir la plenitud, que es lo que persiguen los monjes budistas, el vacío, pero al final es una plenitud de nada. Pero sentirse, estar, ¿no? Como en mindfulness ahora, que lo que decía de conceptos, en mindfulness es aquí y ahora, y mi abuelo decía que no estás en lo que estás. Entonces, cuando estás en lo que estás, como un niño que está jugando, que está en esa catarsis, la parte genial, yo digo que hay tres conceptos que al final somos lo que piensas, lo que imaginas y lo que sientes. Y lo que haces es el resultado de todo. Que yo digo que es hacer pis. Piensas, imaginas y sientes. Voy a hacer un Pis. pis. Voy a hacer un pis. Voy a hacer un pis. Y entonces, lo que piensas es lo lógico, el código. Y dentro de alguna manera lo que se llama es el sentido como el Asperger. ¿Vale? Dentro de lo que... El Asperger, ¿qué pasa? Es que no tiene juego simbólico, es que no tiene... Porque simplemente se mueve un lenguaje de código. Si tú te fijas, un Asperger simplemente va a decir, cuando te habla de animales, te va a decir todos los conceptos, pero no hay una parte emocional. Te va a definir los conceptos, te va a ver cuánto pesa, cuánto mide, cuánto corre. Si es un concepto lógico. Entonces, eso es lo que piensas. Lo que imaginas forma parte, o sea, y ese es el ingeniero. Hay una parte en nosotros que tenemos un ingeniero, que yo digo, todos tenemos esa parte de ingeniero que es el que piensa los conceptos. Si no puedo poner esto porque si no se cae. Claro. ¿Vale? Entonces, hay una parte de ingeniero. Ese es el ingeniero. El ingenioso sería el creativo, la parte creativa. ¿Qué es el inconformista? Es el que ve esa estructura y dice, es que no termina de... La diseñaría de otra manera, la pondría. Entonces, esa parte inquieta, creativa, que te lleva a darle un resultado, entonces mira qué ingenioso. Ha conseguido con 2 tablas hacer un coche. Ingeniero, ingenioso. Ingenioso, y luego nos queda la parte emocional, que sería el genio, el de la lámpara. Tú tienes un buen genio o mal genio. Entonces, tu genio, si tienes un buen genio, te concede tu deseo, que está relacionado con las emociones, pero si tienes un mal genio, no te va a conceder el deseo. Y eso ya está en los cuentos de hadas. Entonces, tenemos que tener nuestro buen genio. Vamos, yo quiero irme ya a hacer una clase contigo. Pero bueno, un privilegio tenerte aquí y poder escuchar así como lo estás contando todo esto, porque me parece muy, muy ingenioso, Ujú. muy ingenieril, como lo estás construyendo, y con mucho genio. Eh, haciendo también, ¿no? Una etiqueta por ahí, una definición no sé si es una defunción ya en sí misma cuando te la pregunte. Igual revienta tu cabeza, pero
pero sí que me gustaría cómo, desde tu experiencia, ¿no? Porque sí me ha venido, ¿eh? O sea, Mm, el concepto del éxito, porque estás hablando de cosas tan atractivas para mí, ¿no? A la hora de pensamiento y cómo piensas, pero mm, ¿cómo crees tú que se desarrolla el éxito? Has dicho, ¿no? sí, Antes que nadie ganaba, que todo es mm, un juego, ¿no? mm. Y esas distinciones, vuelvo al tema, ¿no? ¿Cómo se desarrolla o cómo se conecta o cómo se maneja el éxito desde tu perspectiva? La palabra éxito ya de momento me sale al principio exit, salida, Éxito, fuera, ¿no? fuera, ¿no? Sabía Entonces, yo, sabía yo que me la estaba ya, diciendo, digo, ya, se va a ir, se va a ir. y decir, y la palabra el éxito, una cosa es socialmente el reconocimiento, Sí. una cosa es el reconocimiento, ¿vale? Porque realmente lo que buscamos es cuando yo llego a las clases, cuando los niños con metroflexia, todos los niños, mira, 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 mira lo que he hecho. O sea, buscamos un reconocimiento. El éxito es como que nos reconozcan muchos. Entonces, cuando uno ya no le hace falta ese reconocimiento porque ya ha hecho un proceso de que no hace falta que me miren porque yo ya me veo, porque yo digo en el sentido de decir, una cosa es mirar, otra cosa es ver, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Entonces, cuando tú ya a ti mismo ya no tienes esa necesidad de mírame, porque es como muchas veces con padres adultos, es que los niños están con los móviles, es que no sé qué, y dices, pero si tú estás igual, el niño está copiando. Entonces, es una necesidad, para mí el éxito es como una necesidad de que te miren de lo que tú estás haciendo y cuando ya no tienes esa necesidad, el éxito lo tienes contigo mismo. Te dedicas a lo demás. O sea, hay una parte más de género. Creo que es una parte más de generosidad. Generosidad. Mm. Qué Ser bueno, generoso y no te importa el éxito. qué Es bueno, más, para los demás. qué bueno. Que generosamente para el público, Mm. ¿eh? Ajá, Sí que me gustaría volver a retomar el tema de lo simple, que también creo que tienes una técnica por ahí. Has dicho lo de lo simple, el metro, ¿no? El tema de los pliegues, ajá. pero me gustaría que me explicases un poco más tu idea de lo simple, la simplicidad, ¿no? Y cómo el juego, qué es lo que estás haciendo con nosotros ahora mismo, ¿eh? Lo que yo siento, cómo nos estás Mm, contando las cosas de manera simple y mm, estás llegando, eh, vamos, para mí, de una manera muy directa, ¿no? Por un camino muy simple, ¿eh? Muy mm, sencillo. ¿Qué mm. hay de eso en tu trabajo? Pues, o sea, tomar conciencia del trabajo de colaboración, el juego de colaboración. Una cosa que hago en Metroflexia es, por ejemplo, hago el equilibrio y luego hago una base. Les digo, vamos a hacer una base y un equilibrio. Los pongo por parejas y uno hace una base, la que sea. Entender que todos somos base, soporte de algo y todos estamos por encima de algo. Unos estamos por encima, pero el que está por abajo está haciendo de base. Ujú. Entonces, cuando se hace por parejas, creo que es interesante el hecho de que a los niños primero dicen, vale, uno hace la base y otro el equilibrio o el brazo de equilibrio. Entonces, da igual. ¿Cómo lo hago? Porque siempre un poco tiene el referente de la autorización del adulto. Cuando hay un adulto que les permite ser, para el niño eso es un gran oasis. Entonces, que no estén pendientes de qué tengo que decir, que o sea, condicional. Entonces, cuando ellos, entre ellos, uno se pone la base y otro el equilibrio, les estás permitiendo o les estás ayudando a que a veces somos base y a veces tenemos que estar equilibrando. Pero yo te hago de a ti de base o yo te hago de equilibrio. A mí me gusta mucho en Valencia la musaranga, Ujú. porque una de las cosas que la base la hace el adulto y arriba el niño. Qué bonito, bonita Y forma. de hecho desde arriba, el otro día, bueno, hace tiempo hay un vídeo circulando cuando tú estás viendo con un dron arriba una musaranga, es un mandala Sí, sí, totalmente. y es todos a una. Los que no conozcáis la mucharanga, mirarla o Sí, sí, investigar sí, que vale, igual ponemos algún enlace a algún vídeo por ahí para que lo veáis, pero sí que es verdad que es una forma visual creativa, ¿no? Y que se va construyendo de una manera va construyendo. geométrica y Mm. los más jóvenes van hacia arriba y son los que Ana, son los niños, ¿no? Que están arriba en lo alto. en la parte más Qué, arriba y esa qué- parte... qué símil más mm, bonito. mm, Mm. Y aquí, conectando también con esto, eh,
me parece muy interesante, y esto no es una pregunta, es una reflexión, ¿no? En este filosofar que tenemos. Mm, Em, claro, tú estás diciendo eh, que hay una relación externa, ¿no? Un posicionamiento externo, que además lo estás comparando con la mucharanga, en el que el adulto tiene que, en algunos momentos el adulto tiene que tener esa base, el niño mm, arriba y en ese juego. Pero fíjate que lo voy a recalcular hacia nuestro yo y nuestros perfiles internos, ¿no? Y cómo nos mm, podríamos también permitir el lujo, muchas veces, aunque el lujo mm. tampoco es una palabra que me guste mucho, pero sí que nos deberíamos Permitirte, permitirnos sí. en nuestros yo interiores, nuestras subcategorías personales, cómo hacer nuestro adulto de base para que nuestro niño emerja interior, ¿no? Y cómo eso nos podría ayudar a muchas cosas y sobre todo en enfrentarnos con esa mentalidad hacia el mundo en el que estamos, ¿no? Que es un mundo que ya veremos dónde nos lleva esto. Eh, Hay un punto que voy a sacar. Vamos, se me pasa el tiempo cagando, no sé si puedo decir esa palabra, se me pasa el tiempo volando contigo. Y antes de entrar a la última fase, sí que quería preguntarte sobre cómo conectas tú esto, ya que he hablado del futuro, con lo Mm. digital. Bueno, pues esto es el digital, ¿vale? Entonces yo digo que funciono con una tablet digital, la primera generación, una tablet, y voy con una pizarra a veces, ¿no? Y voy tomando nota. Y yo digo que es una tablet de 10D, porque se Eh, maneja con 10 dedos. Entonces, creo que lo digital no tiene que estar reñido, pero no tiene que ser un sustituto. Es como decir, tú tienes tu padre, tu madre, o tu madre, o tienes el adulto que está a tu cuidado, pero nadie puede sustituir esa función. El tema es que puedes tener elementos, lo digital puede servir. A mí me encanta Internet, me encanta, yo antes tenía que irme a bibliotecas todo ese tiempo, pero entiendo que hay que diferenciar entre jugar o estar entretenido. No, no podemos pensar que dar el juego como un premio. Es una necesidad. Si haces esto, no sé, no, no, no. Primero tiene que ser jugar y luego aparte el niño, o sea, se adquiere a la parte digital. Creo que lo peligroso es que dejes en lo digital todo. O sea, creo que tenemos que, la parte del juego es necesaria porque somos humanos. Entonces creo que es necesario porque a través del juego nosotros desarrollamos esas presiones del psique del alma. Y de momento que yo sepa, la inteligencia artificial podrá ser muy inteligente, pero de momento no tiene alma. No sé todavía, también un poco lo dudaría de que algunas personas la tuvieran como desarrollar, o sea, porque dices, nacemos dos veces. Una, la que naces de tu madre, y la siguiente es cuando ya el alma despierta. Entonces, pum. ¡pum! Y entonces cuando ya despierta ya no hay marcha atrás. La mariposa no puede volver a ser un gusano. Entonces, hay mucha gente haciendo el capullo. Y a veces nos pasamos, que cuando se dice estás haciendo el capullo, ¿por qué? Porque todavía está. Pero, y por miedo nos quedamos, pensamos que la creatividad es adornar el capullo, pintarlo, no sé qué, ¿no? La creatividad es que salga la mariposa. Qué bruto, qué Sí, bueno, brutal, qué brutal. sí, sí, sí. Y a veces pues te ves a los gusanos haciendo concursos de capullos, de no sé qué, y dices, pues sí, sí. Y hay mariposas que intentan comportarse como gusanos. No, no, que ya No, está. no, no, que eres Ya nos mariposa. toca. Ya está. Qué grande, tío, qué grande. No sé si preguntarte más o dejarlo aquí. No, te voy a preguntar un par de cosas más. Ya que te tengo, voy a aprovechar, voy a aprovechar. Antes de entrar a la última parte, ¿nos harías algún otro juego así práctico con el grandioso Bueno, Metro? pues con el metro, mira, tenemos la parte de Venga, que, vale, tú puedes estar, así que la audiencia practique un así que lo que poquito. practique. Bueno, pues tenemos la sección de cafetería, ¿vale? Cafetería. Cafetería, tenemos la taza, que luego tenemos el 5 va haciendo. Y luego podemos ir a la peluquería. Yo siempre digo, puedo extender, que dice, mira, tú tienes un elemento como este, de hecho lo llevas en el bolso, no gasta pilas apenas. Es O sea, digital. es digital, lo puedes llevar en el coche, de hecho, engancha. O
sea, es algo que es adictivo. Y ahí que no me oigan. Que no te digan tus amigas. Y entonces, esto tiene las pinzas, lima uñas, o sea, necesitas ya imaginación, ya si te fijas, entonces, luego tienes el tema de estas pinzas también, ¿vale? Para cortar pelo, y vas a las tijeras. Entonces, luego puedes tener la sección de peluquería que estamos aquí, el espejo. Entonces, a partir de aquí la gente, un espejo, una piruleta, una lupa, o sea, una sartén, ¿tú sabes la cantidad de cosas que hay redondas con un mango? Entonces, a partir de aquí tú vas haciendo, entonces, el niño ya entra en el juego. Esto es una puerta que te permite de jugar con un elemento de igual a igual. Entonces, cuando el niño ya está desarrollando y dice, bueno, pues ahora me pongo el bigote. Entonces, cuando el adulto entra en esa catarsis de juego con el niño, llega un momento en que lo que es real es donde está el niño. O sea, cuando tú coges un Lo que es bolígrafo, real es donde está el niño. Buah. donde esa es la parte real, o sea, estás en ese mundo, en el mundo de la imaginación. Y luego rescatas, porque realmente es como el mundo de los sueños. Pasamos más tiempo, o sea, pasamos más tiempo soñando que en la vida real. ¿Por qué? La vida real, en ese sentido, que no es real, o sea, cuando sueñas es real, ¿vale? La vida, ¿cómo se puede decir? Es que no sé cómo llamarla, ¿vale? Pero cuando tú estás libre, sin condiciones, pasas muy poco tiempo. No estás porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Pero cuando estás durmiendo no estás condicionado. Simplemente, ¿qué es el sueño? Es una expresión del inconsciente que libera todas las presiones que ha estado haciendo. A nivel inconsciente, ¿eh? Entonces, cuando estamos hablando de una sociedad que tiene un 40% de problemas de sueño, es algo que para mí es grave. Es grave. Mm. Pues, José Carlos, No sé si te he respondido. yo que sé, me vale todo lo que me digas. Me vale todo lo Oh, que me digas. La verdad es que, como decía al principio, prometía el episodio y sigue prometiendo, ¿no? Porque conectando, ¿no? No me voy a quedar con el fin, sino voy a seguir buscando, ¿no? Voy a buscar sí. voy a seguir buscando esa verdad. Y vamos a tener que pasar a la segunda fase, a la tercera fase, porque Ajá. estaríamos todo el día aquí hablando y de verdad que yo estaría encantado, pero un poco por también optimizar el tiempo. Así podemos quizá dejarlos un poquito para otro episodio o algún taller o alguna cosa. Vamos a dejarlo ahí en el aire, ¿no? Mm. Em, y quiero entrar en esta última fase en la que voy a lanzarte 3 preguntas, que son las preguntas que luego arrancas tú en el primer episodio, pero luego iré repitiendo en los siguientes, ¿no? En el 2, 3, 4, hacia adelante. La primera tiene que ver, sé que me has dicho un montón de cosas, pero me gustaría que me dieses tu reflexión sobre qué aporta la creatividad al desarrollo humano, ¿eh? Desde el punto de vista, no sé si quieres destacar alguna de las cosas que has hecho o alguna cosa más. ¿Qué nos dices? La creatividad, visto así, cuando hablo del doble sentido, sería ¿qué aporta el ser humano a la creatividad? ¿Vale? ¿Eh? Es decir, el ser humano ya tiene esa naturaleza creativa, lo tenemos porque es instintiva. Lo que aporta es el hecho de crecer, crear. De hecho, la palabra crear, yo creo, es como yo creo en mí y yo creo cuando crear. O sea, es una palabra que es mágica. El crear y viene de crecer, aporta crecimiento. O sea, quien se está negando a crecer no es creativo porque se niega a crecer de alguna manera. Porque de hecho, ahora estoy estudiando la parte, estoy desarrollando un taller sobre mitología. Los griegos, el primer dios, caos, es el primer creador. Y de hecho, el caos no es destrucción, el caos es expandir, es esa parte caótica que sale cuando abre esto. Y lo estamos representando, estamos haciendo esa representación del universo cada vez que hacemos la creatividad. Conectamos con lo más básico, caos. No es destrucción, ojo, una cosa es destrucción, otra cosa es caos. Eso me conecta mucho con la entropía, ¿no? Que también tiene que ver con eso. Sí, sí, La correcto, sí, entropía de cómo se van deshaciendo y cómo se van convirtiendo en otras cosas y cómo el claro, universo entrópico, esa ¿no? es.
Entonces yo digo que hay dos tipos de caos, el caos sostenible y el soportable y el insoportable. No existe el orden, estamos en caos constantemente. Entonces es un caos que puedes soportar, bien, pero si no lo puedes soportar, ya es insoportable. Entonces, a partir de ahí necesitas, como dice, un orden. Que también yo digo, el concepto masculino-femenino, no es lo mismo el orden que la orden. O sea, Pumba. entonces, el orden está establecido y está pactado. La orden es, tú haces esto. Entonces, creo que el orden es esa parte, bueno, No, que va, no, no te calles, simplemente era para, Adriana, quería hacer una expresión así de ¿qué vamos a hacer con este hombre? ¿No? bueno, Tan- dejarme en mi caos. pues sí, no se salga de tu caos, soportable e insoportable Sí, también, los dos, exactamente. Yo digo, yo estoy en Vamos. el caos soportable, entonces no tengo que luchar contra el caos. El orden es una lucha contra el caos. Mm, Y yo no estoy en lucha con nadie. qué bueno. La siguiente pregunta está relacionada con precisamente lo que haces, ¿no? Que es activar la creatividad, desarrollarla desde el juego, ¿no? Desde la terapia del juego. Mm, Entonces sí que me gustaría que pudieses compartir, aparte de la metroflexia, mm. algo cotidiano que pudiesen hacer, que tú hagas para activar esta creatividad que tienes y que puedan hacer los que nos están escuchando y viendo hoy. Bueno, pues dejar que los niños se acerquen a mí. Es decir, la pureza, el juego, la inocencia, la generosidad, esos valores que nosotros nos empeñamos en demostrarles cuando no somos coherentes. El niño ya tiene el valor en sí, el niño ya es generoso. O sea, lo tiene ya. Entonces, juega con ellos, permíteles, darles espacios que ellos puedan investigar y ponte con ellos a jugar, pero no desde que tú sabes, no dirijas el juego. Juega. Sí que hay Bueno. cosas que se tienen que dirigir y se tienen que hacer. Yo no digo que no lo haya que hacer, pero en lo que es dejarte sorprender, dejar que el niño, dar ese soporte al niño para que suba para arriba y estar con ellos y jugamos mira, pongo una anécdota así, los niños salen cuando vamos con el metro, es verdad, y salen muchas pistolas. Y parece que a nosotros nos resulte, no, pistolas no. Digo, no, es una cosa que... Entonces, simplemente cuando tú aceptas que el niño, porque realmente había un niño que hizo una pistola, ¿qué pistola es esa? Dice, la escopeta de mi abuelo. Pum. Entonces, digo, tú sabes, y le explicas cómo funciona una escopeta. O sea, que tiene un propulsor. ¿Sabes qué hay propulsores? Pues el niño a los 5 minutos dejó la escopeta y me está enseñando un propulsor de piscina. O sea, si tú le dices al niño que no haga pistolas, aprende a agradar al adulto, ¿no? A ser muy condescendiente. Entonces lo que queremos es, le decimos a los niños que digan la verdad, pero también les decimos cómo se tienen que comportar, con lo cual no les dejamos que sean sinceros emocionalmente. Yo digo, hay una parte que cuando le dices al niño, dile que lo sientes, les obligamos a los niños a decir lo Claro, siento. Y porque yo no lo les sienten. digo, claro, y al final yo digo, cambia, di que lo sientes por di lo que sientes y Joder, tío. permitir que el niño diga lo que siente. Y entonces sabrás que esa patada que le ha dado ha sido porque estaba frustrado, estaba enfadado. Pero entonces dice, no te estamos diciendo a los niños, esa es una parte, somos muy analfabetos emocionalmente. Es decir, tenemos que ser sinceros emocionalmente, no solamente de palabra, porque tenemos que hacer muchos contratos, cada vez tenemos que firmar más contratos. ¿Aceptas la cookie? ¿Aceptas esto? Coño, porque si fuéramos más honestos o más éticos, No pues no aceptamos tenemos nada. que, ¿no? Ujú. Es decir, pues nada, yo no tengo que estar obligado por un contrato, simplemente por una cuestión personal. Guau, guau. Qué arranque de temporada, tío. Bueno, Qué arranque de temporada. José Carlos, la última pregunta. vale. Eh, la temporada inicial generamos una cadena creativa para que, bueno, al final todos co-creemos, ¿no? Esto. Y invitaba a los participantes, a los invitados, invitadas, a poder hacer preguntas para que luego yo incorporarla curiosamente, ¿no? En la otra entrevista y tal. Y en la sesión anterior no daba pistas de nada. Decía, no sabemos ni quién viene ni quién deja de venir.
Fue un experimento interesante, pero le damos una vuelta porque al final llegó un momento que parecía el teléfono roto, ¿no? Entonces, con toda libertad, sí que por lo menos te voy a dar una pista, ¿no? Para que, por Vale, jugar. En el siguiente vamos a entrevistar a una persona que va a hablar de ética. vale, ¿Mm? interesante. Interesante. Mm. ¿Qué preguntarías tú a una persona, a esta persona? Vaya, esa, claro, como no tiene que ver conmigo, me ha pillado de sorpresa. Pues éticamente es complicado, pero se me viene a la cabeza el tema Ajá, de si todo vale en la creatividad. vale, vale. Si es todo, el fin justifica los, no sería como el fin justifica los medios, todo vale, El todo vale es una todo pregunta vale. que yo creo que si se la lanzamos o cuando se la lancemos Mm, va a dar juego seguramente. ujú. No sé, te voy a hacer una. ¿Tienes algo más que decir? No. Bueno, yo creo que esto es como decir, Hay que digerir, hay que hay que digerir. digerir, pero yo agradecerte a ti, tener la creatividad invisible y a la técnica invisible, que está por ahí, Ah, sí, la técnica que invisible a María la la tengo por técnica ahí. invisible, María, ¿no? Sí. Que, pues eso, esas cosas que no se ven, pero creo que hacen que se pueda ver. Ay, genial, eres genial. Eres genio, ingeniero, Tú también. ingenioso y todo. José Carlos, un placer, en serio, arrancar esta serie de Creatividad Invisible contigo. Un placer jugar contigo, conversar jugando y un placer, me enriqueces cada vez que hablo contigo, no sé qué tienes. Bueno, yo te lo agradezco, Rafa. También a veces uno ve lo que está dentro, si no está dentro no se ve. ¿Te lanzaré alguna pregunta que no me relances tú? Este juego podría ser infinito, pero lo vamos a dejar hoy por aquí, esperando que nuestra audiencia pueda asimilar lo que ha pasado hoy. Estoy seguro, yo por lo menos lo voy a hacer, voy a tirar atrás y adelante, también de arriba y abajo, mis Vale, emociones para poder sacarle todo el jugo a esta conversación de hoy, que para mí ha sido muy, muy, muy nutritiva, espiritual, emocional y mentalmente. Muchas gracias gracias, José a Carlos. ti, Un a placer. vosotros. Bueno, bueno, bueno. Como habrás podido comprobar, José Carlos es todo genio y figura. Como predecía, y como no podía ser de otra manera, ha sabido jugar con nosotros, desplegar su humor y además darnos grandes pistas que sin duda pueden ayudarnos mucho en nuestra gestión emocional, por ejemplo. Sería muy complicado para mí destacar una sola cosa de todo lo que ha dicho, así que no lo voy a hacer porque vale la pena que saques tus propias conclusiones. De todas maneras, sí que quiero poner el acento en una de sus frases que lanza a los niños y niñas cuando están en sus talleres. Si tienes prisa o ansiedad por conseguir algo, tienes dos opciones: o tener paciencia o esperar. Y desde aquí espero que hayas tenido la paciencia suficiente para disfrutar de este arranque de temporada. Nos vemos en el próximo episodio de Creatividad Invisible y como siempre, muchas gracias por estar ahí.